En todo este tiempo en el que el presidente López Obrador está en las mañaneras, está en sus eventos en distintas zonas del país, cómo habla ha sido un tema de conversación, pero de conversación que alarma a los dueños del buen lenguaje. Cuando dijo el me canso ganso, así, esa fue de las primeras. Chicaca. Sí, o sea, todos espantados de sus frases. Y pues bueno, hay un libro que lo analiza, Perla Velázquez. Así es, y le damos la bienvenida en este estudio al Monero Rapé y a David Fatgeler. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar de este libro, Ternuritas, que disecciona, ya decíamos ahorita fuera del aire, el lenguaje que ha utilizado el presidente López Obrador y que plantea además e incluye a la gente, ¿no? A la ciudadanía, a la población. Al momento de que un cierto sector de la sociedad está criticando este lenguaje, están también criticando cómo habla la población en general. Entonces, bienvenidos y cuéntenos de este libro. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí el querido David nos compartió en una conversación hace como 5 meses, en una entrevista que le hicimos, de este proyecto, de este libro, que entonces lo acaparamos, le hicimos bolita, bamba loca entre editores en el Chamuco, muy contentos, asombrados. Es un libro que les decía yo en la presentación que tuvimos en Monterrey, que es un libro que yo esperaba que algún día alguien lo hiciera, y resulta que aquí el compadre se lo aventó, y resulta ser una verdadera joya del análisis lingüístico de no solo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de cómo lo han atacado por su forma de hablar todos los agentes del discurso, ¿cómo le dices? Único. Ya sabes, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Salvador Camarena, toda esa pandilla que se creen los dueños de toda esa forma de hablar rimbombante, de palabras de más de 3 sílabas y algunas escondidas en los diccionarios, y creen que así debería de ser el discurso político, y atacan a López Obrador por esta manera de hablar, esta forma de hablar que es del pueblo. O sea, López Obrador, por supuesto que conoce el discurso político, pero como es el único presidente que ha recorrido el país no sé cuántas veces, en todos los municipios, ha sido un recolector de esa forma de hablar, de la sabiduría del pueblo, de la gente, y los ha tomado como esos ejemplos de cómo debe uno de comunicarse con la gente. Ha bajado a nivel del suelo el discurso político, y es por eso mismo que se ha facilitado la discusión política en las redes sociales, en las calles, en las escuelas, en las oficinas, en los trabajos, en las familias, y precisamente por eso es que ya nadie les cree a esos agentes del discurso único. Es un libro en verdad maravilloso que estábamos precisamente reconociendo por primera vez ahorita antes de entrar al aire, de que es un libro como el de Cortázar. Puedes empezar a leerlo desde donde quieras, de atrás para adelante, de en medio. Es un libro de consulta, porque en verdad analiza, pero de una manera así de quirúrgica, el análisis, el discurso de estos agentes del discurso único. Es una joya, en verdad, David es un gran divulgador. Yo sé que no va a ser el único libro sobre este tema, y ya me callo porque no voy a dejar hablar aquí a alguien. Bueno, David, pues preguntarte, ¿a quiénes analizas en este asunto? Porque están las dos partes, sí, el discurso de AMLO y su forma de hablar, pero están los otros que lo han criticado, que se han dolido por cómo habla él. ¿A quién analizas en Ternuritas? Pues es toda una clase de comentócratas que tenían un poco acaparados los micrófonos hasta que surgieron estos espacios, ¿no? Que vinieron a dar aire fresco en el panorama mexicano. Pero el otro día hice la cuenta y en el libro aparecen 90 comentócratas, pero hay más. Tuve que dejar, el material que tenía era enorme y tuve que dejar, y son comentócratas, y Rapé mencionó algunos de los más famosos, y luego hay otros más regionales. Por ejemplo, yo vivo en Guadalajara y hay algunos que ustedes seguramente no conocerían porque son muy, muy, muy locales. Entonces, más bien este es un discurso que no pertenece a ciertos personajes tan particulares, no es idiosincrático, no es que de repente le salió del fondo del alma, sino que yo
yo lo que encuentro es que es un discurso sólido, objetivo, que ya estaba ahí probablemente hace décadas o hace siglos, pero la provocación de la llegada de López Obrador lo ha hecho surgir a borbotones. Lo que estaba un poco, o más bien un mucho soterrado, implícito, de repente se pone en primer plano, ¿no? Sí. Y entonces es el momento para verlo, porque antes había que un poco escarbarle, ¿no? No tenían que decirlo. Estos personajes no tenían que combatir, por ejemplo, con la forma de hablar de sus choferes o de sus empleados, ¿no? No tenían que decir absolutamente nada. Pero cuando llega el presidente y les opone todos estos dichos, esta forma de hablar, estos conceptos, entonces sí tienen que defenderse. Y su forma de defenderse es atacar, a través de una serie de infamias verdaderamente terribles. El libro también tiene algo, veo una taza de Halloween, tiene algo de terror, ¿no? Podríamos hacer una presentación de Halloween porque es algo sádico, terrorífico, salen como con hachas y con máscaras y a decir una serie de cosas espantosas sobre el lenguaje de López Obrador. Pero lo que dijeron ustedes al principio es completamente cierto. No es contra López Obrador nada más, ¿no? Es justamente contra esos millones de mexicanas y de mexicanos que se les ha dicho durante, y repito, décadas o siglos, tú no puedes hablar. Tu lenguaje no sirve para eso, ¿no? Tú más bien ahí quédate como un ciudadano mudo, un ciudadano silencioso que diga sí y tal vez vote cada 6 años, ¿no? Pero ahora en México las cosas han cambiado y el libro es un retrato de cómo han cambiado y cómo hay una lucha tremenda por ese cambio, ¿no? Porque el discurso de López Obrador sí dice, así como yo hablo, todos pueden hablar y hacer política, y los otros se escandalizan y dicen, no, hay un lenguaje correcto, es el nuestro y vamos a recuperarlo. Ahora que mencionabas esto, recupero una de las frases que tienes aquí en el libro, porque dice, el lenguaje es político y como tal debe ser criticado públicamente. Y es parte de esta introducción que hacen para darle entrada al libro. El libro vemos que está dividido en ciertos capítulos y cada persona puede acercarse al capítulo que quiera porque no tiene una continuidad, ¿no? Se analiza a partir de estas expresiones que dan estos agentes, que como bien mencionan en el libro, no hay que llamarles más que así, ¿no? Agentes que están dándote herramientas para empezar a diseccionar este lenguaje que tiene el presidente López Obrador. Porque también pensar que el lenguaje es político y cómo se piensa este libro en estos capítulos para que la persona se pueda acercar a él. Claro, el lenguaje es político porque hay muchas formas distintas de nombrar el mundo y siempre están en competencia, ¿no? Y por ejemplo, ahora sabemos perfectamente que unos prefieren decirle pueblo y otros sociedad civil. Y esa es una lucha, pero es una lucha puramente política. A veces salen los académicos siempre a decir, no, el término correcto es... Pero los académicos son unos más de los hablantes, no tienen ningún tipo de derecho sobre los otros. Entonces, hay una discusión política sobre el lenguaje que es la discusión de la democracia, ¿no? Y esa discusión, esa lucha se ha opacado y se ha hecho, no, los expertos son los que saben cuál es el buen lenguaje. Y ahora, los últimos 5 años, lo que hemos visto es que se ha puesto en primer plano que sí, que es una lucha política. Entonces el libro lo que intenta es contribuir a esta nueva idea del lenguaje democrático. Yo vengo de la academia que tanto critico y entonces tengo algunas herramientas, tengo autores, pero yo intenté hacer un libro que se pareciera más a las caricaturas de Rapé y de Hernández, que por cierto, 20 de ellas ilustran este libro, lo cual es como el lujo de los lujos, ¿no? Yo nunca pude haber soñado que este libro tuviera además ese componente magnífico extra. Pero un poco menos tendiente a la academia y más a la caricatura. A mí me gustaría más parecerme a ellos en el sentido de que provoca, de que invita a los demás a reflexionar, de que toma en cuenta el material último que hemos, ¿no? Y no simplemente se pone a reflexionar sobre Platón, sino sobre Denis Dresser, ¿no? No está en el mismo nivel, pero de todos modos se puede pensar a partir de ello. Entonces, olvidar que el lenguaje es político era una de las intenciones de la clase política mexicana. Es decir, el lenguaje es técnico. El lenguaje simplemente es algo que ustedes ni lo piensen, ni lo reflexionen. El suyo no importa, ¿no? Y ahora la cosa es completamente distinta. Y el libro quiere dar, ¿no? Un argumento fuerte a por qué necesitamos seguir pensando y sobre todo seguir creando y produciendo conceptos, ideas, proyectos desde muy distintas perspectivas y no ya desde ese epicentro agotado de los discursos, ¿no?
Y fíjate que algo que me parece muy chistoso es que, sin querer queriendo, pero lo logra de manera magistral, David desmenuza el intento de caricatura que hacen estos agentes del lenguaje único. El vas carnal y todo este rollo, la manera como se quieren hacer los chistosos o chistosas, como Denise Dresser, por ejemplo, con sus críticas y análisis, con sus silogismos, con sus sinónimos, con sus comparaciones, están intentando hacer una caricatura, burlarse del presidente y de nosotros, de los mexicanos y mexicanas, a través del lenguaje. O sea, quieren hacer caricatura de nosotros. Ahora ellos son los que quieren hacer caricatura del presidente y de nosotros. Y ellos los desnudan muy bien. Y eso es lo maravilloso, de que sí es un libro de caricatura, de cómo se autocaricaturizan estos agentes del lenguaje único, del discurso único, y cómo pues nosotros pusimos nuestro granito de arena haciendo estas caricaturas. Porque sí, o sea, lo que veo yo muy claro es un asunto muy clasista, y hace rato estaba buscando una página en donde pues se habla de el presidente, cuidadito y diga mal, cuidadito y diga dijiste, hablaste, pero si ellos lo dicen, está bien. Por ejemplo, haces una lista de palabras donde recuperas conceptos que ellos inventan y que ponen en sus columnas, pero ahí se ve bien, ahí se ve inteligente, ¿no? Por ejemplo, que ponen superchairo, austericidio, las marioaventuras, petropolítica, videocleptocracia, los mafiosaurios, los antilogros de la 4T, Peñastroika, Pegemonics, las pejeseñales. O sea, cuando la gente habla como habla, está mal, y qué vergüenza y qué iletrado. ¿Cómo es posible que en los libros de texto se contemple que hay cientos de personas, quizás millones, que hablan dijiste, escuchaste? Pero si yo lo pongo, está bien dicho y es un logro académico, ¿no? Es el clasismo al máximo. Absoluto, y además una hipocresía, porque en muchos de los capítulos, lo que tú leíste pertenece a un capítulo que se llama Invención, y en muchos de los capítulos funciona esta lógica. Ellos dicen, López Obrador inventa un nuevo lenguaje, un amloañol, nos tiene a todos hablando pejeñol, ¿no? Pero luego dicen, es necesario inventar un nuevo lenguaje político. Y por supuesto, todos estos conceptos que ellos inventan les parecen divertidísimos, les parecen ilustradísimos, ¿no? Entonces, la batalla es justamente en que los dos bandos hacen un poco lo mismo, pero uno lo hace de manera explícita y política, que es López Obrador, y dice, yo voy a inventar un nuevo discurso, no voy a repetir, voy a inventar, acá les van unos dichos nuevos, acá les van unos conceptos nuevos, acá les va aspiracionista, acá les va, ¿no? Y todo el mundo reacciona ante esto. Y los otros dicen, no, nosotros no estamos inventando, estamos usando los tecnicismos de la academia, ¿no? Entonces hay una enorme hipocresía que lo que revela es justamente que una clase está facultada para usar el lenguaje, inventarlo, usar los símbolos, citar a los demás, hacer todo lo que se hace con el lenguaje, y los otros, como dices, no. Pero responde exactamente al criterio de clasismo, de exclusión, y en alguno de los capítulos emerge también de racismo lingüístico. Porque que unos que se ven distinto, hablen distinto, suenen distinto, tengan diferentes acentos. Hay un capítulo que es, me parece, que hay que hacer un especial de Halloween, que es el capítulo de la repugnancia. Les da repugnancia, ¿no? Y entonces en lo que escriben en sus columnas se nota claramente que al escuchar a los otros, a López Obrador, pero a muchos más millones, lo que sienten es asco y repugnancia, lo cual es una cosa verdaderamente terrible y escandalosa, ¿no? Como Lorenzo Córdoba, que se burla, ¿no?, de cómo habla, jefe toro sentado. Claro, sí. O que hace muy poco rechazó decirle mañanera a la mañanera, y no, el discurso matutino, no sé qué, yo no voy a hablar como ese señor quiere que hablemos. O sea. Sí, pero bueno, terminan retomando también, ¿no? Por ejemplo, ahora Xóchitl Gálvez están apuntalando a una candidata que intenta hablar de la forma en que normalmente hablamos, pero ¿se lo creemos? ¿No se lo creemos? Básicamente está impuesto, ¿no? O sea, no vemos esa cercanía como el discurso que ha tenido AMLO, esas frases, saber aplicarlas. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo es que el presidente aplica estas frases? ¿Sabe en qué momento utilizarlas? Que es parte de lo que se menciona también en este libro. Y recupero, por ejemplo, otra línea, porque en cita específicamente dice, a pesar de lo que muchos sugieren con referencias constantes a Borges, o Borges, si lo leemos, de existencia como sujeto
objetos lingüísticos y culturales tiene muy poca semejanza con una biblioteca. Y es cierto, no hablamos como están en los libros, ¿qué más quisiéramos, no? Pero no se puede. Entonces, ¿cómo ven ahora también esta imposición por parte de Xóchitl Gálvez queriendo hablar y acercarse al pueblo, a la ciudadanía? Ajá. Ay, pues no le sale, es evidente que está vacía, que no tiene sentido. O sea, está a 2 rayitas de la esposa de Felipe Calderón, perdón por decir la esposa porque se me olvidó su nombre. Margarita Zavala, una disculpa, se merece ser nombrada en primer lugar, sí. Sin el mote de esposa de Felipe Calderón, pero sí, hablan sin sentido, hablan sin contenido, hablan por hablar, son incongruentes, a cada rato se contradice. Un día es pro derechos, al otro día no, porque ya forma parte de un grupo. Entonces, pues es evidente, solita se está cayendo, solita se desinfló. Pues eso es un producto vacío. Yo creo que con el lenguaje así somos también buenos para reconocer. Si llega un profesor y habla como los chavos, siempre los chavos les da un poco, ¿y qué está haciendo? ¿No? Y este actor que se está creyendo. Y con Xóchitl es un poco lo mismo. Pero la diferencia enorme es que López Obrador tiene un proyecto lingüístico. No es simplemente para caerle bien a las personas que cita Chicoche o que cita, sino que es realmente una afirmación de un proyecto con el lenguaje que hablamos los mexicanos. No es un lenguaje folclórico, no es una jerga, no es un lenguaje de segunda, es un lenguaje con el que se pueden transmitir las verdades más importantes y con el que se puede hacer leyes, con el que se puede discutir la economía y con el que se puede gobernar. Y entonces eso es el proyecto de dejar fundado que las personas, el pueblo, puede participar de la vida pública mexicana y puede por fin ser el protagonista de la democracia, que es después de todo el gobierno del pueblo, hablando como el pueblo, no el gobierno del pueblo hablando como una élite excluyente, ¿no? Claro, a mí de la última reflexión que me gustaría compartirles de la oportunidad que tuve de ver el libro Ternuritas, es que, o sea, qué bueno que estemos hablando, que tengamos un material así para analizar cómo habla un presidente y qué se dice de un presidente, porque ¿cuánto escuchamos a otros expresidentes? O sea, ¿cuántos discursos hay de Peña fueron contados, de Calderón? O sea, la verdad que qué bueno que tengamos ya un presidente al que podamos escucharle las palabras inventadas o las más elaboradas casi diario. Sí. Yo estoy convencido de que este libro, en verdad, va a perdurar. Es un libro que va a ser muy consultado, va a ser exigido, porque reúne buena parte del interés de mucha gente que sí ha reconocido que las mañaneras son un fenómeno internacional. Ha habido gente que dice, es poco presidencial, pero años después dicen, es increíble. Gracias a esta manera de comunicar es que estamos donde estamos, en muy buena medida. Yo creo que este libro se va a tener que traducir, maestro, porque en verdad he sabido de gente que va a tener que ser traducido, porque en verdad hay gente muy, muy interesada en el extranjero que se interesa por la manera como se habla, cómo se comunica en las mañaneras. Y yo creo que, bueno, también como se les critica, será también del interés público. Hace ratito, y lo voy a recuperar porque fue algo muy padre que dijeron, el libro asemeja al libro de Cortázar, a Rayuela. ¿Por qué? Cuéntanos un poco, David. Bueno, el libro está dividido en 20 capítulos y los 20 capítulos son como las líneas de tanto del discurso del lenguaje único que yo analizo y disecciono, como del lenguaje de AMLO. Entonces, algunos de los capítulos son, por ejemplo, símbolo, cita, el que ya dijimos de repugnancia. El último capítulo es justamente sobre este episodio de racismo lingüístico de Lorenzo Córdoba. Pero no hay un orden, no hay un argumento de estos académicos, ¿no? Que hay que leer cada página en orden para poder comprender todo, sino cada uno es una especie de mundo aparte. Y son capítulos muy breves, de unas entre 5, 6, 7 páginas. Y uno puede tomar el que más le vaya interesando y saltando de uno a otro. Por supuesto, hay un argumento que se construye por la suma de todos estos. Entonces, cuando uno lee los 20, ya le caen, ¿no? Le cae justamente el 20
parte del propósito general del libro. Pero hay una libertad, porque el libro promueve la libertad lingüística. Estos sádicos que quieren callar a AMLO, sí son muy reprimidos también, ¿no? El chiste es, hay que hablar con corrección, y entonces si alguien dice aiga, es el fin del mundo, pero no pasa nada, ¿no? Entonces el libro es lo mismo, no pasa nada si leemos en desorden, no pasa nada si inventamos palabras, no pasa nada si hablamos distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Rayuela, Cortázar, por supuesto, es alguien que creía en la libertad del lenguaje, y en ese sentido me gusta mucho que se mencione junto, ¿no? Ay, qué bueno. Pues, finalmente cuéntenos de sus presentaciones, y la gente está preguntando mucho que en dónde pueden comprar el libro, que es de Editorial Chamuco. Entonces, pues cuéntenos de su itinerario en los siguientes días. Y también la gente de Estados Unidos que nos ve preguntan cómo pueden adquirir el libro. Bueno, pues en la tiendita del Averno, de la página del chamuco.com.mx, ahí pueden adquirirlo. Si hay envíos, estoy seguro que vamos a hacer todo lo posible por enviarlos a todo el mundo, porque estamos muy emocionados en el Chamuco con esta joya. Es, creo que, nuestro libro más importante que hemos editado, y vaya que fue una edición, fue rigurosa, fue horizontal. Él nos editó a nosotros los monos. Es un libro que en verdad lo van a poder adquirir muy fácilmente ahí. En las librerías también están, en las librerías aquí en la Ciudad de México, y vamos a hacer lo posible por hacerlo llegar al interior de la República, pero definitivamente en la página del chamuco.com.mx. Perfecto. Y de las presentaciones tenemos este domingo, lo presentamos en el Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo. Me parece que a las 4:30, carro completo, van a estar Lorenzo Meyer y Violeta Vázquez Rojas. Entonces realmente es el carro completo. Y también ya tenemos pensada una presentación en el marco de la FIL, no en la FIL porque no nos invitaron, pero el 29 de noviembre, justamente, pero va a ser más divertida que cualquier presentación de la FIL que se recuerde. Entonces esa ya estamos planeándola para el 29 de noviembre, y les estaremos dando también noticias próximas. La off-FIL. La off-FIL. Y es que están preguntando también si iban a estar en Guadalajara, en la FIL, porque sabemos que estamos en un contexto ya de ferias del libro. Entonces vienen regresando de Monterrey, van a Zócalo, van a estar en esta presentación no oficial con la FIL Guadalajara, pero que va a estar muy divertida, así que vaya. Exacto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Igual la felicitación para Monero Hernández, que también colabora con las ilustraciones, que están magníficas. Los moneros ya deben ser patrimonio nacional, la verdad. Ahí yo soy fan. Vamos a promover esa iniciativa. Exacto. Ya tenemos la edad. Muchísimo éxito. Muchas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.